El significado de la película autor Orfeu 5 minutes publicado 05.06. 2020 Actualizado 05.06. 2020 La película tiene casi 20 años y fut populaire a principios de siglo. Por aquel entonces, la paz en Chechenia estaba muy lejos, y Sergei Bodrov era considerado un actor de culto. Barro, cautiverio, privación, muerte, mezquindad, todo esto y guerra. Durant 2 horas, el espectador se sumergira en la realidad rusa de los años 90. Durant 10 años et un conflicto militar en el Cáucaso. Para uno y una lucha por la libertad, para otro la destrucción de bandidos. Y también se trata del dinero que se puede ganar. Pero es mucho más fácil perderlo todo en la búsqueda de dinero. La narración corre a cargo del protagonista, que da un informe desde la cárcel. Ivan Ermakov sirvió en Chechenia, su camión sufrió una emboscada. Le esperaba el cautiverio junto con Fedia, un simple recluta. El comandante de campo Aslan Gugaev est un típico representante de aquella época. Su pequeño destacamento tenía su base en un montanoso, y ganaba dinero no solo de la guerra, sino también de la actividad empresarial. Además de recoger lena y trabajar en el campo, Gugaev ayudó a los bandidos a instalar Internet vía satélite. El tipo tenía un cierto nivel de conocimiento, su angle superficial le permitía comunicar con los nouveaux cautivos de Gran-Bretaña. John Boyle y Margaret Michelson son simple artistas secuestrados para pedir rescate. Aventura audaz o falta de alternativa? Al cabo d'un rato, Vania y Fedia sont transportados a otro hall, y allí conocen al herido capitán Medvedev. Aslan necesita dinero, por el bien de él déjà marchar a John durant 2 meses. El extranjero necesita reunir 2 millones de libras esterlinas, solo así salvará a su amada Margaret del cautiverio. La libertad espera y soldado raso, por los que nadie dará un rescate. De camino a casa Ermakov hace una parada en San Petersburgo, allí visita a la familia del capitán Medvedev. A partir de una conversación con su esposa, el guerrero desmovilizado entiende, el liderazgo no busca rescatar al oficial de su cautiverio. Un angle tiene prisa por volver a casa, pero nadie está dispuesto a ayudarle. La venta de propiedad solo le reportará una fracción de la suma necesaria, y el decreto real no le permite pagar dinero a los terroristas como rescate. Incluso visita el cuartel general de la OTAN y pide un ataque con misil contra la guarida de los bandidos. Solo le queda la oferta comercial de una rica empresa de televisión, que está dispuesta a pagar 200.000 por la filmación de Talada. De todas las aventuras que le esperan en Rusia. Todos los momentos clave de la opération, los filmará en un diminuto artilugio, el material de video se dará a conocer más tarde al mundo entero. Boyle solo tiene un amigo, que en estos momentos intenta asentar su vida tras la desmovilización. Ivan no encuentra un empleo adecuado en su tierra natal. El trabajo de cargador no le conviene, y como programador tiene miedo de aceptar. Todos los empleadores están asustados por el pasado militar, la película siempre afecta a la psique. Los padres son gente sencilla, el padre bebedor está en el hospital. E una novia cariñosa, pero no tienen donde vivir. El único entretenimiento es sentarse con los amigos alrededor de la hoguera con una botella de vodka. Tras una estancia en Moscú y una visita al FSB, John se precipita a Tobolsk. Encuentra a Ivan y le pide que haga un trato para rescatar a su prometida. Al extranjero se le promete un mediador en el territorio de Chechenia, la tarea de un amigo en cautiverio consiste simplement en ser intérprete y asesor. Y al tipo le esperan un honorario fantástico por su servicio. Su camino pasa por la capital, donde compra rifle de caza, cuchillo, equipo militar para el largo y peligroso camino. Una escala en Vladikavkaz ajusta su plan. Tras una reunión con un mediador del FSB, Yermakov se da cuenta de que se trata de una trampa y un fraude de oficial de alto rango. Se décide actuar de forma independiente, en un camion militar pénétrant en secreto en una tierra hostile y peligrosa. Suprar el largo viaje es imposible sin transport,
durante el aprosamiento del todoterreno matant accidentalement a una mujer. Al angle le atormenta la conciencia e Ivan le tranquiliza, esto et la guerra, decidido a salvar a tu amada, dispara. Pero ahora están armado hasta los dientes, el coche pertenecía a un malvado bandido que vendía munición. De camino a la aldea de Aslan, nuestro héros toman prisionero a un pastor local, Ruslan chama FDB mostrar el camino al hall con Roen. El Highlander se ve obligado a ayudar, confundió al angle con un soldado de la OTAN. El ataque a la guarida de los terroristas no se produce de inmediato, Ivan decide esperar a la salida del gruzo de los combatientes. A la hora oportuna, nuestro pequeño equipo mata a los bandidos. Margaret está viva, pero ya ha sido maltratada. John mata a Gugaev de rabia, complicando las cosas. El líder era necesario para Ivan para cubrirse, era una garantía de su regreso y salida del territorio hostil. Los amigos escapan en una balsa improvisada, su refugio se convierte en una antigua fortaleza. Para la mar al ejército regular ayuda teléfono vía satélite, que pertenecía al líder de los bandidos. Medvedev pudo contactar con su unidad a través de su compañero de batalla. El ataque desde el aire et el mejor remedio en telles conditions. Los héros se salvan, el helicóptero le va a todo a la base militar. Ivan recibe una buena recompensa, 1000 libras que entrega a Ruslan por su ayuda. El resto se destina al tratamiento de Medvedev. Guerra para uno, prisión para otro. La rescatada nunca se casó con John. Pero aportó un excellent material de vidéo para el canal de televisión y escribió un libro sobre sus aventuras en la lejana Rusia. Todo su gasto quedaron justificado, y el documental se vio en todo el mundo. Este fut el motivo de una causa penal contra Ermakov. Nadie le defendió, excepto Medvedev. Ruslan acudió al juicio y testificó contra él. El tipo fut condenado a una larga pena por el asesinato de civil de la Fédération Rusa. La trama de la película tiene dos subtextos. La cinta describe la misteriosa alma rusa, su altruismo y sencillez, su disposición a arriesgarse por el bien de los desconocidos. El subtexto más grave son las palabras de Gugaev al principio. El terrorista se jacta de que tiene un negocio en la capital, gasta el presupuesto federal, se beneficia de robos y secuestro. Mientras los codiciosos y estúpidos estén en el poder, ordenará a los rusos como acabra. Sus declaraciones son relevantes en nuestro día. Admin.